Hemos estado estudiando Santiago y hasta ahora hemos visto un par de cosas. En primer lugar, vimos los versículos 2 al 4, cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a las pruebas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a las pruebas? En segundo lugar, vimos la sabiduría que necesitamos para enfrentar piadosamente esas pruebas. La sabiduría que necesitamos nosotros para enfrentar piadosamente esas pruebas. Ahora nos toca ver cómo la condición de pobreza o riqueza también ponen a prueba la profesión de fe del creyente. Vamos a ver cómo el tener riqueza o el tener pobreza ponen a prueba la fe del creyente. La epístola de Santiago tiene la finalidad, como hemos dicho otras veces, de que podamos poner a prueba satisfactoriamente nuestro carácter para ver si somos definitivamente cristianos, para ver si realmente somos cristianos. Por eso Santiago hablará de la relación del creyente con la tentación, con la palabra de Dios, con el mundo, con el uso de la lengua, con el uso de nuestro dinero y muchos otros temas más. Dios ha dejado porciones en su palabra que sirven para ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos con la finalidad de que no nos engañemos, sino más bien practiquemos el verdadero cristianismo. Hay suficiente elemento en la palabra de Dios para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, no nos engañemos y vivamos la vida que Cristo quiere que vivamos. Cualquiera puede decir que es cristiano, y eso lo sabemos. Usted pregunta, no, yo también soy cristiano. Pero el decir que soy cristiano no hace una persona cristiana, es vivir lo que la palabra de Dios enseña, lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Eso es ser cristiano. ¿Eres un verdadero creyente, un hijo de Dios? Si lo eres, ¿estás sometiendo las diferentes áreas de tu vida al señorío de Cristo? Si tú dices que eres cristiano, ¿estás sometiendo las diferentes áreas de tu vida al señorío de Cristo? Son preguntas que te hago en esta mañana. Santiago nos ayudará a contestar esas preguntas, hermano. Con este fin, seguimos estudiando el capítulo 1 y los versículos que ya leímos de Santiago. Vamos a ver en primer lugar, brevemente, algunas señales que nos da el texto o algunos señalamientos textuales. El texto habla de dos grupos de personas dentro de la iglesia, pobres y ricos. El pobre es identificado como el de humilde condición. No está hablando de humildad espiritual. No, como ocurre como en otros textos bíblicos. Aquí se está hablando de pobreza material, de pobreza económica, como bien se da a entender con el contraste que con el rico. El caso del pobre es tratado en el versículo 9, el caso de los ricos es tratado en los versículos 10 al 11. Otro aspecto a señalar es que hay un mandato principal que está dirigido a ambos grupos. Hay un mandamiento. ¿Cuál es? Gloríese. Es un mandamiento que se le da a ambos grupos. Y es el verbo principal que tenemos en el pasaje. De hecho, aparece de primero en la oración para dar énfasis. Ambos deben gloriarse, aunque se especifica en que cada uno tiene que hacerlo en base a la distinta forma de vida que viven. Pero ambos tienen algo en que gloriarse. ¿Qué nos está mandando el Señor aquí en este pasaje? Si hay algo que tú y yo debemos hacer, es gloriarnos. Ahora bien, y eso es nuestro segundo punto, ¿qué es gloriarse? Hemos visto que el verbo principal es gloriarse. ¿Estamos todos claros en eso lo que significa? Ahora, la pregunta, vuelvo y repito, ¿estamos todos claros en lo que significa en este contexto gloriarse? ¿Puede salir de ese sermón listo a obedecer esta porción de la palabra de Dios porque entiende lo que se está ordenando aquí? Creo que debemos tomar un momento para considerar esta palabra de gloriarse más de cerca. Gloriarse se define de la siguiente manera en varios diccionarios bíblicos y también en varios lugares. Esta expresión se refiere a la jactancia de un privilegio o posesión. Es el gozo de un orgullo legítimo en este contexto. Aunque no posee una sola cosa en este mundo,
El creyente puede gloriarse en su alta posición espiritual delante de Dios por su gracia y la esperanza noble que lo acompaña. Es ese regocijo y sentido de satisfacción por algo que se tiene o que se espera tener. Ese orgullo, si podemos llamarlo así, se apropia de la mente, del corazón y produce un júbilo exuberante. Es algo de lo que se siente el derecho a enorgullecerse, complacerse en algo, alegrarse en ese algo. Esa actitud de la que Santiago habla es lo opuesto a la conmiseración. En lugar de cogernos pena nosotros como creyentes, ese pobre evangélico, sentimos que tenemos algo en lo cual gloriarnos, hermano. Un comentarista expresa que esta palabra significa una confianza gozosa y triunfante en lo que ya tenemos en el Señor Jesucristo. Obviamente, la incredulidad juega su parte en el hecho de que no nos gloriaremos en lo que ya tenemos y lo que seremos en Cristo. Porque muchas veces se nos olvida lo que somos nosotros en Cristo, lo que tenemos ahora y lo que tendremos después. Y por eso muchas veces, vale la redundancia, usted ve hermanos que viven como aplastados por las circunstancias, por las situaciones. Sin embargo, en muchos pasajes de las Escrituras se nos manda a gloriarnos por lo que somos, por lo que ya tenemos y lo que tendremos en el futuro. En muchos pasajes, yo escogí algunos de ellos para explicar o para leerle a ustedes en qué debemos los cristianos ya gloriarnos delante del Señor. Obedecer ese mandamiento no solamente está en Santiago, sino en otros pasajes importantes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 2 y el 3 dice, Romanos 5, 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, estamos llenos de gloria, de gozo, de seguridad en esa esperanza que hay en la gloria de Dios. Y agrega, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque como hemos visto en los mensajes pasados, hermano, Dios está obrando en nuestras vidas a través de las tribulaciones para sacar algo bueno de nosotros. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice la palabra de Dios en Romanos 5:3, produce ¿qué? Produce paciencia. ¿Produce qué? Un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo soy ahora un hijo de Dios, yo pertenezco a Dios, yo he sido reconciliado con Dios. Los que están allá afuera y no conocen a Cristo no lo han sido. Yo puedo gloriarme en que estoy reconciliado con Dios. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 31. Primero a los Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, nos gloriamos en el Señor. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Para Él vivimos, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y en eso nos gloriamos. Pero agrega, segundo a los Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Está hablando Pablo de sus debilidades. Porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo soy débil, pero yo puedo gloriarme en mi debilidad porque yo sé que el Señor me va a fortalecer en esa debilidad. Es un motivo de gloriarse. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14, dice allí la palabra de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí, y yo al mundo, yo estoy en la cruz de Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En eso yo me glorío, hermano, porque el mundo para mí no existe porque ha sido crucificado, y yo para el mundo no existo porque he sido crucificado para el mundo. Agrega más la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo no confío en mí, hermano. Si yo hubiese confiado en mí, yo no estuviera predicando en esta mañana. Nos confiamos en el Señor Jesucristo. Nos gozamos, hermano, en Cristo. No tenemos confianza en nuestra carne porque somos débiles, pero estamos delante de la presencia de Dios. Salmo 34:2, bien conocido. En Jehová se gloriará mi alma. De esta gloria que hablo, lo oirán los mansos, dice la palabra de Dios, y ellos se alegrarán. Amados hermanos, debemos gloriarnos, y ese es el mandamiento por todas las bendiciones que hemos tenido de Dios a través del Señor Jesucristo y su obra. Santiago nos está mandando a gloriarnos por las incontables bendiciones que ya tenemos en Cristo. Y nos dice Santiago que esta es una forma legítima de enorgullecerse que aún los cristianos más desamparados pueden tener como hijos de Dios. ¿Por qué? Por las incontables bendiciones que tenemos en el Señor. A los cristianos allá afuera se les puede considerar la escoria del mundo o el desecho de todos. Ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios, el creyente es exaltado. Puede tener hambre. El cristiano puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Pudiera tener sed, pero tiene el agua de vida. Pudiera ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Los hombres pueden rechazarlo, pero Dios lo ha recibido por toda la eternidad. No importa su condición, solamente confesando sus pecados. Pudiéramos no tener morada en la tierra, pero Dios, a través de Cristo, ha preparado y está preparando morada gloriosa para nosotros allá en los cielos. Y es por esta razón que también el apóstol Pedro le dice a los creyentes lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Todo lo que hemos visto, hermano, nos dan suficientes razones para nosotros vivir una vida gloriosa en el Señor Jesucristo. Qué triste es que muchas veces nosotros vivimos tan apesadumbrados como si no fuéramos de Cristo, como si no fuéramos del reino de los cielos, como si el mundo se fuera a acabar. Le voy a decir algo, hermano, el mundo se va a acabar para los que están allá afuera. Para nosotros hay una esperanza eterna, dice el apóstol Pedro. Y en eso nos gloriamos, en esa salvación, en esa reconciliación, en esa vida que tenemos en Cristo, hermano. ¿Por qué andar con la cara? Ay, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿En qué me gloriaré? Este pasaje nos está haciendo un llamado a tener una estimación correcta de nuestra vida cristiana. Eso es lo que está haciendo. La preocupación principal aquí no es el asunto de la pobreza o la riqueza, sino la reacción del creyente a su condición. Ese es el asunto aquí. Santiago no dice aquí que con el fin de eliminar las diferencias económicas entre los hombres y los hermanos, él no está hablando de eso. Habrá siempre rico en la iglesia y habrá pobre. Bueno, aquí no hay muchos ricos por lo que yo veo, pero siempre habrá personas de mejores condiciones, hermano. La preocupación de Santiago al mostrarnos esto aquí es la actitud que tenemos en la condición que nosotros vivimos. Seamos pobres, seamos ricos. La actitud de una persona hacia las cosas materiales es un buen índice de su condición espiritual. ¿Qué actitud tengo yo hacia esas cosas? Y eso es lo que Santiago quiere que comprendamos. No es que Santiago no tiene nada que decir con respecto a nuestra conducta hacia los pobres. En el capítulo 2, versículo 15 dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario,
y uno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea que también Santiago en esta carta trata como nosotros debemos tratar con la pobreza. Pero el punto aquí es la actitud que cada uno muestra en la condición que se encuentra. Y vamos a ver primero el caso del pobre rico. Esto es lo que está presentando Santiago. ¿Qué dice el texto? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, dice. Esta gloria es una salvaguarda en contra del desaliento en medio de las pruebas. Esta es la explicación del gozo que los creyentes de la iglesia primitiva experimentaban aún en medio de la pobreza y la calamidad. Era una iglesia gozosa aún en medio de la pobreza, la persecución y la calamidad. ¿Por qué? Porque ellos podían gloriarse en todo lo que Cristo ya le había dado y le seguiría dando. Eso a veces nos falta a nosotros y venimos a la iglesia. Pero hermano, venimos a mostrar la gloria que Cristo ha manifestado en nosotros. Esta es la reacción de alguien a que Dios le ha abierto los ojos para ver las alturas espirituales en las que ha sido colocado por el Señor, no importa su condición social. Por eso dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Observen que esto es algo que se le dice al creyente. La exhortación de Santiago no está dirigida al pobre como pobre, sino al pobre como creyente. No todo hombre con la condición económica de Lázaro será llevado al seno de Abraham. Los pobres se van a salvar porque mira, Lázaro se salvó, no, pero Lázaro es creyente. Si el pobre no se convierte, se va para el infierno. La realidad es que un hombre puede estar en miseria aquí y en miseria allá. Pero aquí no se está hablando de eso. Aquí está hablando de un hombre y una mujer, o un hermano o una hermana que tiene problemas económicos, pero que su gracia, su gloria está en el Señor Jesucristo. El creyente tiene que gloriarse en lo que ha venido a ser como miembro de la familia de Dios. En lugar de estar resistiendo a causa de su pobreza y de vivir sumido en el descontento, recuerda que es un príncipe del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Un heredero de la gloria de Dios. Por ser miembro de la familia real de Dios, el hermano debe enorgullecerse de su árbol genealógico. Con orgullo él señalaba a su Padre Celestial y a su hermano el Señor Jesucristo. Por la pena del cristiano, por más pobre que sea, corre la sangre real y gloriosa del Señor Jesucristo. Yo soy un embajador de Cristo. Santiago dice, escúchenme, amados hermanos míos, ¿no ha escogido Dios a aquellos que son pobres ante los ojos del mundo para ser ricos en fe y para heredar el reino que prometió a los que le aman? En el capítulo 2, versículo 5 dice eso. Somos ricos, hermanos. Con razón debe enorgullecerse el cristiano de su alta posición. Es heredero del reino de Dios. Las riquezas espirituales que posee sobrepasan mucho por la pobreza presente. Por esa razón, los creyentes pobres no debemos andar cabizbajo y triste, porque en Cristo hay suficiencia para nosotros. Cuidado, hermano, porque por nuestra condición de repente te puede ver a ti mismo peleando contra la providencia de Dios. En la providencia de Dios estamos como estamos, porque algo bueno quiere para nuestras vidas. Cuando evalúas tu condición económica, ¿en qué te fijas? ¿Te fijas en lo que el otro tiene o en lo que tú tienes? El gran problema es que nosotros, cuando nos evaluamos económicamente, nos fijamos en lo que el otro tiene. Pero cuando lo hace, normalmente se fija en aquellos que tienen más que nosotros. Cuando nos evaluamos económicamente, yo veo a Marrancini. A los Marrancinos, no, hermano.
Viéndolo de ese modo ocurren dos cosas. Por un lado, nos olvidamos de lo que están por debajo de nosotros. Nos olvidamos que hay personas más pobres que nosotros. Nos olvidamos que hay personas que no pueden caminar, que están descalzos, que hoy no han comido. Porque es una mala evaluación. Nos olvidamos cuando nos evaluamos a la luz de la riqueza de otros y no vemos y no nos evaluamos a la luz de la pobreza que están por debajo de nosotros, hermano. Se nos olvida lo que tenemos. Y por otro lado, mantenemos un continuo sentimiento de insatisfacción y descontento. Mira qué bien está ese, porque yo no estoy así. Bueno, examínate a veces que tú no has trabajado igual que ese. O sea, un botarate, un mal manejador de tu dinero que Dios te ha dado. El texto nos hace un llamado a evaluar más objetivamente nuestra situación. Y no vivir quejándonos, sino gloriándonos en lo que ya el Señor nos ha dado. Porque mira lo que dice la palabra de Dios de la riqueza. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Vayamos allá. Vamos a leer hasta el versículo 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Me paro ahí. Habrá alguna persona rica en estos días, muy rica, que su padre está en sus últimos días. Ambos son creyentes. Y el padre pidió que lo enterraran con su chacabana más vieja, que no le pusieran zapatos, y que le pusieran su pantalón que siempre ha usado después de la vejez, porque todo eso se va a dañar y no puedo llevárselo, hermano. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de este mundo. Y agrega, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y a veces, lo que pasa es que a veces nosotros queremos un abrigo de bisón o un abrigo de min. No, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hemos visto hombres de Dios que por la ambición de tener más cosas, y mujeres de Dios, se han olvidado del Señor. Y trabajan, y buscan, y amanecen, y no vienen a la iglesia, y usted ve que, y afanan, y usted le ve siempre la misma miseria. Si no económica, también su miseria espiritual, porque su prosperidad, aunque han conseguido prosperidad económica, no la ha llevado a ninguna parte. ¿Qué pasó? Se extravían de la fe. Y son traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque la sanación, el gozo y la fortaleza nuestra está en Jesucristo. Mas tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, cultiva en tu vida la riqueza del fruto del Espíritu. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y está hablando de un hombre que en algún momento, para sustentar su ministerio, tuvo que hacer tienda y recurrir a su profesión pasada y vivir de algunas ofrenditas que le llegaban en la cárcel. Pero también dice, y sé tener abundancia. El apóstol Pablo, antes de convertirse, era de una familia rica, piadosa según la ley y con todas las cualidades económicas. Era un hombre que posiblemente había ido a sus mejores universidades de esos tiempos y estudió a los pies de Gamaliel. O sea que era un hombre que sus carreras fueron financiadas. Él supo tener abundancia. Pero ¿qué dice él? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí traigo el texto que muchos de nosotros utilizamos, a veces sin saber cómo lo utilizamos.
¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí, hermano, que tengo otra riqueza. Hay suficiente en Cristo para que estemos continuamente con un sentido de satisfacción en Dios y su obra y no estar viendo a los demás. Santiago capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice allí. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Efesios capítulo 1, versículo 18, hablando de esa riqueza que obtenemos en Cristo a través de la salvación, que dice el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Hermano, la riqueza de Cristo es lo que tenemos nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo allí. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En otra palabra, yo soy un instrumento de gracia para ayudar a otros, pero Dios sigue enriqueciéndome a mí para que siga enriqueciendo a otros. Y eso es lo que tenemos que pensar los creyentes. Y a veces tenemos que dejar cosas, hermanos, de este mundo, como pasó con Moisés. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24, para que veamos cómo Dios bendijo a Moisés, porque desechó la riqueza de este mundo, dice allí la palabra de Dios. Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Usted sabe lo que es eso? En primer lugar, les voy a decir algo. No vayan a ver la película Moisés, porque no sirve. Eso que están dando ahí, eso es... Yo he recibido mucha desilusión viendo supuestamente películas cristianas, pero como esta, ninguna. Eso es. Hay un Dios ahí que se aira por nada, un muchachito que es Dios. Eso es un desastre, hermano. Pero Moisés realmente era hijo de la hija de Faraón. Tenía la riqueza, hermano, de todo Egipto, la potencia más grande de ese tiempo. Escogiendo, ¿qué hizo él? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí los deleites temporales del pecado es lo que brinda la satisfacción de la riqueza. Moisés podía tener villa a la orilla del Nilo, yates que pasearan por el Nilo y todas estas cosas. Él de hecho echó todo eso. ¿Por qué? Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ese galardón es un premio que es más grande que toda la riqueza que tienen los hombres aquí en esta tierra. Ese es el galardón que tenemos nosotros por amar a Cristo. Y a la iglesia, acá dice el Señor, cuando una iglesia es pobre, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y qué dice el apóstol, qué dice el Señor a través del apóstol a esta iglesia? Pero tú eres rico, hablando de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia más pobre que aparece en las 7 iglesias de Apocalipsis. Tú eres pobre, pero en tu pobreza tú has enriquecido mucho. Y esa debe ser nuestra función, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice allí la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El pobre es llamado a gloriarse, no porque deja algún día la pobreza, sino porque ya es rico espiritualmente. Dios es su pastor y nada le faltará. La dignidad a la que Dios nos ha llamado no debe ni compararse con lo que el mundo llama grandeza. Santiago no está haciendo nada aquí para nivelar el estatus entre los pobres y los ricos.
La instrucción que da aquí es tan solo busca que cada uno tenga una actitud piadosa y correcta en la vida, en la manera que está viviendo. Yo estoy en esta situación, yo tengo que vivir piadosamente. Pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Yo tampoco sabe lo que estoy pasando. Pero te voy a decir una cosa, estoy seguro que a ti no te ha faltado ni sustento de abrigo, ni el pan de cada día. Lo que pasa es que no quejamos. No quejamos. Porque se nos quitan cosas. En una dieta que comencé me han quitado muchísimas cosas de las que me gustan. No he quitado un desarreglo un día de esto, pero me han quitado muchísimas cosas, hermano. En Dios hay cosas que Él ve que no son necesarias para nosotros. Nosotros debemos vivir una vida piadosa en la condición que estemos, porque Dios nos va a dar lo suficiente para nosotros vivir. Lo que pasa es que queremos más. Hermano, nos olvidamos que al mismo tiempo somos la escoria del mundo, pero también somos la joya preciosa del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo, el desecho de todo. Pero mira lo que dice Malaquías. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso somos nosotros para Dios, el especial tesoro de Dios. Y ahí debemos gloriarnos, hermano. Ahí está nuestra gloria, ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestro orgullo, si podemos decirlo así. Bueno, ese es el caso del pobre. ¿Y el caso del rico entonces? Y aquí yo diría el rico pobre. Dice el versículo 10, pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí, así como la exaltación del pobre es espiritual, la humillación del rico también lo es. Reconocer que él no es nadie y que la riqueza no hace ser superior a los demás, tiene muchísimo más valor que todo lo que pueda poseer. Ha experimentado la desilusión de que lo material no satisface y por lo tanto ha dejado de ser su gloria. Y el rico cristiano tiene algo más en que gloriarse en que tiene la salvación del Señor Jesucristo. Y eso lo es todo. Decía un hombre de Dios, la humillación del rico entonces es una humillación del alma, una disposición del corazón. Es la actitud de un hombre cuyo orgullo en los bienes materiales ha sido destrozado. Ahora él sabe que toda gloria mundanal es perecedera y que la verdadera riqueza consiste en las cosas que son eternas. En esa nueva forma de ver las cosas es que está su gloria. Esta actitud son los resultados de la obra de la sabiduría divina que Dios le ha dado para evaluar la vida a cada uno de nosotros, hermano. El pobre deja de concentrarse en su pobreza y el rico deja de concentrarse en su riqueza. Por la fe ambos somos iguales en Cristo. La cruz de Cristo nos nivela en el reino de Dios. Ya no soy rico ni pobre, ni libre ni esclavo, todos somos en Cristo iguales. El verdadero deleite del rico debe estar en los privilegios espirituales que el Señor le ha dado, no en la riqueza que posee. Esa riqueza es para que el reino de Dios marche hacia adelante. Hermano, las riquezas no pueden producir gozos espirituales sino carnales. Solo el Espíritu de Dios puede producirlo y lo hace en base a las bendiciones espirituales recibidas. El rico debe evitar deleitarse en las riquezas, sino que debe gloriarse en los privilegios que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque él pasará. No solo la riqueza, también el rico pasará. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia.
así también se marchitará el rico en todas sus empresas, literalmente en sus andanzas, su propósito de hacer riqueza. ¿Por qué el rico debe tener una actitud diferente a la prepotencia que siempre exhibe? Por la brevedad e incertidumbre de la vida. Él pasará como la flor de la hierba. Steve Jobs, el creador de Apple, ¿de qué le sirvió su riqueza y toda su tecnología? No pudo comprar ni un segundo más de su vida. Aristóteles Onassis se puso 2 palillitos ahí para que no se le cerraran los ojos. Se murió como quiera. El dinero no pudo comprarle un día más. ¿Sabían eso? Aristóteles le pusieron 2 palillos ahí para tener los ojos. Se murió. Hermano, la riqueza no va a añadir un día más de vida. Pueden añadir cierta calidad de vida, pero no un día más de vida. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto término a nuestros días. La realidad es que así también con relación al pobre, pero el rico por su condición es más propenso a olvidar las bendiciones de Dios. Por eso la base de su seguridad no debe ser en ningún momento la cantidad de lo que posee. Vayamos al Salmo 49. Salmo 49, versículo 6, capítulo 49, versículo 6. Dice allí la palabra de Dios. Salmo 49. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 11 dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y su habitación para generación y generación. Por eso pone, la finca se llama, le ponen un nombre que nunca se olvida. Ellos creen que su riqueza por eso va a permanecer. Pero ¿qué dice el versículo 14? Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte, no importa lo cuarto que tengo y lo que hagan, lo va a pastorear. Y los restos se enseñarán de ellos por la mañana, esa mañana gloriosa de Cristo que tenemos nosotros los creyentes. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Yo estuve viendo, y es que se va a derretir su parecer. Ni crema, ni make-up, ni ritme, ni nada de estas cosas van a hacer nada en eso, hermano. Va a aparecer su hermosura. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Era un hombre emprendedor, Era un hombre que sabía planificar. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Pero qué pasó? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sus riquezas se van a acabar. La posesión de riqueza brinda un falso sentido de seguridad. No puede decir, hermano, que a veces uno piensa, por ejemplo, en nuestra iglesia, en el ministerio, aquí no hay pensión. Y vienen los años que ya uno puede dar los frutos, o sea, no tiene la fuerza para... No hay retiro. Tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Te voy a decir algo, hermano. Dios nos ha sustentado a nosotros por 38 años en el Evangelio. Que ahora no quiere que dure tanto. Y nos va a sustentar por 38 más. Yo no sé cómo. Es de la riqueza. Santiago aquí usa una obvia ilustración de la naturaleza para mostrar que tal confianza en la riqueza no es sabio. La ilustración que Santiago brinda era muy conocida y que ya la Escritura había utilizado.
Se había hablado de esto, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 6, vayamos allá. Dice allí la palabra de Dios, Isaías 46. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Se va a marchitar todo, hermano. Dios, su palabra. Y dice en el Salmo 90, versículos 5 al 6, lo siguiente. Hablando de lo mismo, los arrebata como torrente de aguas. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y en el Salmo 103, versículo 15 al 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerán más. Es lo mismo que ocurre con mucha flor al final del invierno y al inicio de la primavera. En países fríos que tienen las estaciones definidas, usted puede ver en la primavera que hacen así esas flores, los anturios, que me gusta verlos muchísimo, y esas rosas crecen, hermano. Son hermosas, pero de corta duración. Y noten los 4 verbos que hay aquí en este texto. Sale, se seca, se cae y perece. Transmite la idea de una rápida sucesión de eventos. Observen que el texto habla de su bella apariencia y no es más que imagen. El rostro que presentan por la realidad que oculta es otra. Deja de existir de repente. ¿Y qué pasó? Se murió. El mensaje de esta ilustración no es las normas que los ricos de este siglo creen y experimentan. Creen que pueden comprarlo todo con el dinero. Pero el rico cristiano es un rico pobre. Entiende el mensaje de esta figura, la cual fomenta la humildad en su corazón. Todo cristiano debe dar incomparablemente más valor a nuestros valores espirituales que a las cosas materiales, y esa es la idea. Porque hay personas que no son ricos económicamente, pero en su mente viven allá, en la Budí. Ilustraciones como esta ayudan. Es posible que la transitoriedad de la riqueza no esté en nuestra mente como debiera, pero eso, ver a la luz de esta comparación nos alumbra, hermano. Cuando vemos la riqueza a la luz de la eternidad, que son tan pasajeras como la hermosura de las flores, entonces nos lleva a pensar. Son hermosísimas por poco tiempo, se marchitan y se secan y pronto son olvidadas. No estoy hablando de personas con riqueza, pero mi hermana murió hace poco tiempo, ustedes lo saben. Ya había llanto y lloro y todas estas cosas. Y ahora veo a sus hijos en un resort gozando. Bueno, tienen derecho a hacerlo. Mayra, mi hermana, se está olvidando porque esta vida pasa con todo lo que tiene. Las riquezas tienen su hermosa apariencia, tienen su lado hermoso, pero ese lado no será de larga duración. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se darán alas como las águilas y volarán al cielo. Se acaban. Nosotros vivimos en una esquina, hay una casa hermosa. Ese señor se sacó 38 millones de pesos en la loto. Compró jipeta, esa hermosa casa, vendió la jipeta y está vendiendo la casa porque sus riquezas volaron. No hubo una buena administración. Bueno, si no buena riqueza, después nos morimos y se quedan aquí. Y como dice Salomón, ¿para quién hiciste riqueza? Proverbio 27, 24, porque las riquezas no duran para siempre, dice allí la palabra de Dios. Salmo 62, 10,
No confíen en la violencia ni en la rapiña. No se envanezcáis. Si a su mente la riqueza, no pongáis el corazón en ella. Queremos que todo sea rico. Quizá compremos el solar de al lado, y ese que está ahí, hagamos parqueo y una escuela, que no sé, quiere el Señor, pero que sus riquezas sean para Dios. Proverbios 28, mira lo que dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Y en qué entonces? Más alabes en esto que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, que nos gocemos, que busquemos, que vivamos la vida del Señor. Esa es la verdadera riqueza. Y hay riquezas que son peligrosas. Recuerden, hermano, que le dije la historia de alguien que vino a ofrecernos $6 millones. Y no era tenían la mochila llena de dólares. Hay riquezas, hermano, que son peligrosas. Por eso dice Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El rico cristiano sabe que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque puede ser tentado a regocijarse en las riquezas materiales y no en la riqueza que da Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en la ética de vida del creyente, dijo lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones midan y hurtan, sino hacer tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no midan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, dice el apóstol Pablo: por esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, hermano, va a pasar. No estamos diciendo que no te vistas, que no. Lo que estamos diciendo es que esas cosas no deben dominar nuestros corazones. Tanto la riqueza como la pobreza son pruebas. ¿Cómo está pasando la prueba? La pobreza puede amargar el espíritu, la riqueza puede inflarlo. Entonces, ¿qué nos queda hacer nosotros para finalizar? Orar como oró Agur en Proverbios capítulo 30, versículo 8. No me dé pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Dios? La riqueza no hace olvidar de Dios. Dios que, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dios, dame lo justo para vivir. Un Lamborghini, para mí eso es lo justo. Dame lo justo para vivir. Por cierto, yo no sé cómo una persona da $250,000 por un carro y viene una voladora de $8,000 y te la choca y lo de barata. Dame lo justo para vivir, Señor. ¿Qué es lo justo? Con lo que yo pueda comer, vestirme, calzar, estar contento con el sustento y el abrigo que Dios me da. Ayudar a los otros, hermano, echar el reino de Dios adelante. Y si Dios me da riqueza, hermano, las riquezas son para Dios. Le voy a decir algo, hermano. Aquí hay un hermano que yo conozco que nos ayuda en la capacitación y en otra cosa. Ese hombre es multimillonario. Él comenzó sacando el diezmo de él para Dios. Le puedo asegurar, hermano, que de lo que se está ganando, saca el 70% para Dios. Es una riqueza bien administrada. El 70%. Tiene un orfanato, tiene una escuela,
tiene un hospedaje de niños y de niñas. Y usted lo ve, y es un hombre que usted va y se sienta con él y cree que no tiene esa riqueza. Él tiene su villa en la Romana. Y él me dice, Ángel, se va a quedar con los muchachos y yo me voy. Y ya los muchachos tienen con qué vivir. Y ellos son trabajadores, le enseñé a trabajar. Lo que yo tengo ahora es para el reino de Dios. Y ese hombre da dinero para el reino de Dios. Aproximadamente 600,000 pesos mensuales da para el reino de Dios. Mantiene obrero en África, mantiene obrero en Brasil. Para eso son las riquezas, hermano. Para expandir el reino de Dios. Ay, Señor, dame para yo dar así. No. ¿Estás seguro? No, es así. No pase como el hombre, Señor, lo que tengo en el bolsillo te lo voy a dar, y sacó 1,000 pesos. Y Señor, reprenda al diablo. No me dé pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Y cuando habla de hurtar, hermano, también nosotros hurtamos a Dios. Cuando le escogemos lo que le pertenece a Dios, lo utilizamos para nosotros. Estamos hablando de las ofrendas. Dios no nos va a bendecir cuando lo cogemos lo suyo. Es que él cogió un préstamo este mes del diezmo. Yo no cojo préstamo del diezmo de Dios. Es un asunto. Él me lo va a pagar mejor. No lo hago por eso. Hermano, Dios nos va a bendecir. Pregunta final, ¿en qué te enorgullece? ¿En qué va a decidir gloriarte? ¿En qué va a basar tu gloria, hermano? ¿En qué? Hermano y amigo que nos visita, la verdadera riqueza está en la eternidad. Y de ahí que debemos agarrarnos. Es allá que está la riqueza. Y eso es lo que Santiago quiere que aprendamos. Tanto lo que tienen como lo que no tienen. Que la verdadera riqueza está en el Señor, para que nos gloriemos en Él. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra sabemos que no vuelve atrás vacía, hace una obra en nuestros corazones. Te pedimos que obre en nuestros corazones tu palabra, Señor. Que haga de nosotros realmente fuente de bendiciones y que nos gloriemos en lo que tú nos has dado. Y que si multiplicamos lo que tú nos has dado, Señor, también en ello te glorifiquemos a ti. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.